Buen día a todos. Estamos aquí, Alan Briceño y yo, Zaira Escobedo, en un bucle más, como siempre, con un invitado muy especial. Él es Miguel Sierra Rubio. Él es un gran investigador de larga trayectoria. Y pues bueno, él nos acompaña hoy aquí en bucle y trae un tema muy bueno, muy importante, temas que de repente quedan como en el olvido, y pues aquí Miguel, lo va a rescatar. Bueno, para comenzar les vamos a hablar un poquito de quién es Miguel Sierra Rubio. Miguel Sierra Rubio, él es un psicoanalista mexicano que tiene su práctica clínica en Francia. Él es doctor en psicopatología y psicoanálisis por la Universidad de París y también es un autor de varios libros y artículos especializados en psicoanálisis, ¿sí? Y bueno, el tema que hoy Miguel nos trae es Lacan 1938, una lección de clínica. Así que se va a poner muy bueno el programa. Y pues bueno, bienvenido Miguel. Qué gusto que estés aquí con nosotros en bucle. Gracias, Zaira, por esta excelente presentación. Gracias también, Alan, por la invitación que me hacen. Me siento muy honrado de poder compartir con el público de Bucle y con ustedes dos el día de hoy. Esta temática acerca de Lacan en 1938 y cómo él me parece que da una lección de clínica en ese momento a través de un texto del que vamos a hablar, que vamos a desglosar enseguida, eh, se inserta en una investigación que estoy haciendo para lo que va a ser mi cuarto libro. Es decir, me interesa en este momento, estoy trabajando la temática de Lacan antes del retorno a Freud. ¿Cuál fue su itinerario? Y he encontrado cosas que me parecen muy importantes y muy interesantes de poder revalorarlas y subrayarlas, que son generalmente desconocidas para muchos colegas, ¿no? Y me parece muy útil que podamos entender cuáles son los puntos de partida de Lacan y no simplemente tomarlo al vuelo en algún momento en el Lacan estructuralista, entre comillas, de los años 50, o el Lacan Borromeo al final de su enseñanza en los años 70, etcétera, sino saber de dónde venía y ver cómo efectivamente su propuesta lleva una lógica, yo no diría evolutiva, porque bueno, evolución no me parece que sea un poco la idea, pero sí que los problemas que interesaban a Lacan y las soluciones que empezó a darles, eso lo fue acompañando a lo largo de su trayectoria. Y así es como regresamos a 1938, eh, alrededor de este texto que se llama De la impulsión al complejo. Como vemos, un título que para nada nos suena lacaniano. No encontramos lo real, el significante, ni siquiera la mención de la imagen, ¿no? De imaginario. Y sin embargo, es un texto, me parece fundamental para entender el paso de Lacan, que en 1938 es un joven psiquiatra que está en análisis y que está a dos pasos de convertirse en psicoanalista oficialmente por un proceso que no es el pase, sino que es un proceso administrativo, la titularización. Será admitido en la Sociedad Psicoanalítica de París como miembro titular. Les propongo entonces que el día de hoy lo que traigo preparado lo he dividido en tres partes. Hay una primera sección en donde me gustaría hablar de por qué y cómo se escribió este texto, un texto muy pequeñito de Lacan, unos 15 párrafos más o menos, que además está publicado en español. Una segunda parte en donde voy a dar algunas claves para entender de lo que se trata este texto. Está escrito en un lenguaje que nos parecería un poco ajeno al pensamiento lacaniano, voy a llamarlo así, estándar que manejamos.
Y una tercera parte, la que será la parte más breve, en donde pues, me gustaría que pudiéramos proyectar hacia el siglo XXI qué es lo que este texto puede aportarnos a nosotros psicoanalistas, a nosotros clínicos. ¿Cuál es la lección que Lacan nos da ahí? Bueno, si me permiten entonces, es una primera parte un poco histórica, un poco contextual de por qué y cómo se escribió este texto de la impulsión al complejo. En su origen, este texto corresponde a una ponencia que Lacan hizo frente a sus colegas de la Sociedad Psicoanalítica de París, la única institución que había en Francia en 1938 que agrupaba a los psicoanalistas. Y entonces, el 25 de octubre de ese año, Lacan toma la palabra en esta sociedad. Era algo que estaba ya programado, que estaba previsto. Y hay que saber que estas sesiones de la Sociedad Psicoanalítica de París, la SPP, constaban de dos partes. Una primera parte en donde había una ponencia que se discutía enseguida y una segunda parte en donde se trataban los asuntos administrativos de la sociedad. Se votaban los estatutos o había elecciones a veces o se informaba sobre ciertas cosas que estaban pasando, la participación en congresos, etcétera. Bueno, ese 25 de octubre de 1938, cuando Lacan habló tanto, fue tan larga su exposición que no hubo parte administrativa. Y de hecho, al final, cuando se hace la discusión, es la primera cosa que le reprochan, que hace una exposición muy larga. Eh, ¿Por qué hace una exposición larga? ¿Cuál era la posición de Lacan en ese entonces dentro de la sociedad? Lacan era analizante. Estaba en análisis desde junio de 1932 con Rudolf Lowenstein, analista didáctico de la sociedad. Desde noviembre del 34 era miembro adherente de la Sociedad Psicoanalítica de París. Era como el primer peldaño, el primer escalón o el primer estatuto al que podía aspirar para ser parte integrante de la sociedad. Miembro adherente tenía derecho a voz, pero no a voto. Y entonces, para convertirse en analista, eh, necesitaba la autorización, la elección por parte de un comité de la sociedad, de todos los miembros titulares, que lo consideraran como uno de los suyos, un miembro titular. Estaba en análisis desde el 32 y en aquella época generalmente los análisis didácticos, es decir, antes de que alguien pudiese devenir psicoanalista, duraban poco, unos cuantos meses. Lacan ya tenía entonces 6 años en análisis. ¿Qué es lo que le impedía terminarlo? ¿Qué es lo que le impedía proponerse a la titularización como psicoanalista? Su propio analista, Rudolf Lowenstein, que se oponía a eso. Eh, Lacan estaba en un momento entonces en donde seguramente podemos suponer que al cabo de 6 años, viendo que ya todo el mundo se titularizaba, gente que había entrado en análisis después de él, ya eran titulares, pues seguramente quería ver cuál era su porvenir en esta sociedad. Y me parece que lo que Lacan hace mediante esta conferencia es aprovechar una ventana de oportunidad que se abre. En marzo de 1938 hubo una renovación de los estatutos de la sociedad por el contexto político e histórico de la época. Había todo el avance del nazismo en Europa y los psicoanalistas judíos que estaban en Viena y en otros puestos cercanos a Alemania empezaron a retirarse en exilio, algunos llegando a Francia antes de irse hacia Estados Unidos, por ejemplo. Era el caso de Heinz Hartmann, que lo vamos a ver aparecer como en la discusión de esta ponencia de Lacan. Él estaba ahí en ese momento, era admitido porque era un analista que pertenecía a otra sociedad
también incorporada a la Internacional de Psicoanálisis, pero no era miembro titular de ella. Entonces, para poder acoger a todos estos miembros, colegas judíos que venían de otras sociedades psicoanalíticas, se discutía la creación de una nueva categoría, un miembro invitado de la sociedad. Eso se discutió en 1938, se intentó poner en juego, pero también se dio la ocasión de modernizar los estatutos de la sociedad. Era una sociedad que llevaba 12 años ya de camino, fundada en 1926. Había que ponerla un poco al día, y entonces se estableció que para devenir psicoanalista titular se necesitaba el aval del propio analista con el que se hacía el análisis didáctico, y se necesitaba haber hecho una ponencia en la sociedad. Eso en marzo. A mí me parece que Lacan salta sobre la ocasión y que entonces está previendo que va a depositar su candidatura para devenir titular. Podemos suponer esto porque, sobre todo porque 20 días después de haber hecho esta conferencia, eso es lo que hace Lacan. Deposita su candidatura para convertirse en titular. Y a fines, el 20 de diciembre de 1938, es admitido como miembro titular. Es un movimiento que se hace muy rápidamente, que viene a desbloquear una situación, eh, entre comillas, profesional, que para Lacan estaba siendo ya insostenible. Tal vez era más fácil convencer a Lowenstein, esa es una suposición mía, de que diera su aval, diciéndole, bueno, pues los estatutos dicen que, y yo reúno todos los requisitos, y ya he estado en análisis aquí con usted desde hace 6 años, entonces, bueno, ya, ¿no? Y así se hace. Sabemos cuál es el precio que Lacan tuvo que pagar por eso. Prometerle a su analista que incluso después de estar titularizado iba a regresar a un análisis, cosa que Lacan nunca hizo y que Lowenstein le reprochó toda la vida. Bueno, entonces es en ese contexto que esta ponencia se desarrolla. No sabemos si fue una ponencia leída o semi-improvisada sobre la base de algunas notas que Lacan hubiera redactado, etc. En todo caso, el texto integral de esta ponencia, que fue muy larga, si alguna vez existió ese texto integral, no está publicado. Yo me pregunto si estará en la montaña de papeles de Lacan que Jacques Alain Miller ha dicho que va a editar. Vaya usted a saber. Lo cierto es que dentro de la sociedad había un presidente y había un secretario. Y el secretario, que se llamaba John Leuba, tenía la costumbre de pedirles a los ponentes un resumen de su intervención. Él resumía las discusiones y les pedía a los ponentes que hicieran un resumen de su intervención para publicarlo en las minutas de la sociedad. Es por eso que nosotros sabemos, porque está así indicado, que este resumen, que es lo único que está publicado de esa intervención de Lacan, lo escribió él mismo, de su puño y letra, y no el secretario. Es entonces un texto redactado por Lacan, y si ustedes lo leen, verán que tiene ya todo el estilo un poco gongoresco que podemos encontrar en los escritos posteriores de Lacan. Hay particularmente uno o dos párrafos que son complejos, porque Lacan hace algo que no es usual en francés. Usa el hiperbatón. En español es muy común el hiperbatón, si se acuerdan, consiste en alterar el orden lógico del enunciado, ¿no? Que nos dicen que hay un sujeto, que hay un verbo y luego vienen los complementos. Y en español nosotros podemos alterarlo y nos entendemos perfectamente. En francés, si uno hace eso, es la catástrofe. Pues Lacan hacía mucho eso, ¿no? Por eso es que cuando escribía y todo, incluso en francés uno tiene que volver varias veces al texto para saber
hay una primera parte que está por aquí, que se conecta con una segunda parte que está por allá, 20 palabras después, ¿no? Entonces es un poco un trabajo arduo. Eh, de este texto, el resumen de la ponencia de Lacan y la discusión, hay dos ediciones en francés. La fuente original es la Revista Francesa de Psicoanálisis, en el tomo 11, que corresponde a 1939. Pero en 1984 se hizo una reedición en la revista Ornicar. De esa reedición de Ornicar se pasó la traducción al español. Y si han visto por ahí circular un pequeño volumen que se llama Intervenciones y Textos, que se encuentra en Ediciones Manantial, en el primer volumen es ahí donde lo encontramos, ¿no? Son 8 paginitas en la edición en español, de la página 12 a la página 20. Es una traducción que tiene algunos inconvenientes. Y entonces el psicoanalista, nuestro colega Pablo Peusner, psicoanalista argentino, que tiene un blog muy conocido que se llama El Psicoanalista Lector, no sé si ustedes lo ubiquen, en donde comparte mayormente reseñas acerca de libros que él lee. En el 2007 publicó en ese blog una traducción, una segunda traducción al español de ese texto, porque efectivamente vio que hay cosas que no se entienden bien. Eh, y bueno, me parece una traducción mejor lograda en algunos puntos. Con todo, hay mm, algunas cosas que no me acaban de convencer en estas dos traducciones. Y entonces yo les propongo la mía para que puedan confrontarla. Eh, para las personas que siguen Bucle, vamos a dejar disponible por ahí en la descripción del video en internet un enlace para que puedan descargarlo. En ese enlace van a encontrar el texto, la traducción de Lacan hecha por un servidor, y además las notas preparatorias que tengo aquí ante mí para desarrollar esta temática, para que si es de su agrado intentar profundizar, desmenuzar un poco más en ese sentido, pues puedan tener ese acceso. Vamos a dejar entonces por ahí para hacerles llegar directamente por mail eso de manera automatizada. Dentro de otro proyecto que tengo y que se llama Clinicando, que a lo mejor de eso hablaremos al final, ¿no? Para no entretenernos tanto en este momento. Entonces, bueno, ¿qué podemos retener de todo esto? Hay una versión en español, hay versiones en español que están disponibles. Es un texto de Lacan, eso lo sabemos, y tiene una apuesta muy concreta a nivel profesional en ese momento para Lacan. ¿De qué se trata este texto? El título ya de por sí es emblemático, no es muy breve, de la impulsión al complejo. Quiere decir que va a establecer una relación entre dos nociones que pertenecen a ámbitos diferentes. Una primera noción, impulsión, Lacan nos dice desde el primer párrafo que pertenece a la clínica clásica, es decir, a lo que en el siglo XIX se estuvo trabajando por parte de los alienistas, de los antecesores de los psiquiatras, y por parte de los psicólogos, que no eran en ese momento una profesión, sino más bien una especie de investigadores que comenzaban a hacer tanteos acerca de si podía haber una disciplina científica llamada psicología, y que se le llama así, impulsión. Eso por un lado, en un momento diremos qué significa eso, qué son las impulsiones. Y por el otro lado, eso se va a poner en relación con una noción psicoanalítica, un medio psicoanalítico, dice Lacan exactamente en el primer párrafo, que es el complejo.
También veremos cómo se define eso para Lacan, porque basta recordar que 1938 es también la fecha en que Lacan publica un artículo en una enciclopedia que se llama justamente Los complejos familiares. Pues bueno, está muy a tono con sus investigaciones del momento, con sus avances, pero no está de más precisar, ¿no? ¿Qué se entiende por eso? Entonces ya desde el título, la promesa para el lector de ese texto es que Lacan va a proveernos un método, una manera de pasar de la impulsión al complejo. ¿Cómo le hacemos para, partiendo de un dato, de ciertos hechos que la clínica clásica tiene muy bien establecidos, que son las impulsiones, poder llevarlo al terreno psicoanalítico y aplicarle la noción de complejo? ¿Y qué se extrae de eso? Las impulsiones, entonces, se pueden definir como, vamos a llamarlo así, ¿no? Si queremos ser como muy académicos, pues son perturbaciones psíquicas que se caracterizan por una tendencia que escapa al control del sujeto para ejecutar ciertos actos. ¿Sí? Ciertos actos que satisfacen una necesidad imperiosa, no se pueden evitar de hacer eso, y que contribuyen, como diría la psicología, a una especie de descarga de la tensión emocional. Al contrario de las compulsiones, las impulsiones no suscitan ni la ansiedad ni la culpabilidad del sujeto. Es un impulso irresistible. Y en Francia es Pierre Janet, que fue condiscípulo de Freud, cuando Freud fue a París a estudiar con Charcot, ahí en las aulas estaba también Pierre Janet. Era él quien las había estudiado con detenimiento y que había publicado en 1903 dos volúmenes de un libro que se llama Las obsesiones y la psicastenia. Ahí Pierre Janet integraba las impulsiones en lo que ahora llamaríamos en nuestra jerga psicoanalítica la neurosis obsesiva. Janet no lo llamaba así, lo llamaba la psicastenia. Nosotros diríamos que las impulsiones forman parte de ese, entre comillas, cuadro clínico que sería la neurosis obsesiva. Algunos ejemplos de impulsiones que se dan clásicamente, por ejemplo, en los libros de Janet y en autores posteriores, son la bulimia, este impulso irresistible de comer, de ingerir. La impulsión al movimiento, es decir, personas que sienten repentinamente el impulso de caminar y se van y pueden recorrer incluso kilómetros, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Nada más tuvieron ese impulso en cierto momento. La impulsión de robar, ¿no? La cleptomanía, todas esas cuestiones que podríamos encontrar, y otras impulsiones un poco más de consecuencias más antisociales, ¿no? Que tienen que ver con hacer daño a otros o incluso impulsiones sexuales. Yo pensaba muy espontáneamente, si ustedes son seguidores de las series de Netflix, yo pensaba en este personaje de la serie Better Call Saul, eh, Saul Goodman, que es un abogado que tiene una impulsión irresistible a mentir, a engañar al otro, ¿no? Y que incluso eso le trae problemas, lo lleva por malos caminos, etcétera. No se le ve ansioso cuando hace eso. Hay un goce que se ve ahí cuando él cumple ese acto. No se le ve ansioso, ni se siente culpable de lo que hace, ¿no? Me parece que sería como a nivel fenomenológico, sería un ejemplo típico de lo que se podría llamar una impulsión. Bueno, por un lado, entonces, Lacan va a tomar dos casos de pacientes que él atendió en aquella época, que tuvo en análisis. Dos casos de personas que presentan impulsiones y va a decirnos cómo él ve eso a través del prisma de los complejos. ¿Qué es un complejo? Bueno,
Eh, complejo es una palabrita que tiene su origen entre los psiquiatras suizos de la clínica de Burgosli a inicios del siglo XX. Es decir, Bleuler, Eugene Bleuler, Jung, que, que entraron en contacto con Freud en los primeros años del siglo XX y que influyeron acerca de algunas cuestiones teóricas a través de cierto lenguaje, ¿no? Entre otros, los complejos. Me parece que Freud da una o dos veces únicamente en toda su obra una definición de complejo. Dice, complejo es un término descriptivo que nos sirve para referirnos a un conjunto de representaciones y afectos. Entonces, de un modo simple es eso, ¿no? Un complejo es un conjunto de representaciones y afectos. Lacan estuvo muy tomado por esta idea de los complejos. Freud hablaba, ¿no? El complejo de Edipo, complejo de castración, que, que Jung popularizó también en el complejo de Electra, que Adler popularizó en el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad. Y Lacan estaba muy tomado por esa temática entre 1935 y 1938, porque lo habían invitado a escribir un artículo sobre la familia desde el punto de vista psicológico, y entonces lo hace a través de la idea de complejo. Para Lacan en aquella época hay tres complejos que tienen efectos mayores en la formación de la personalidad. Por supuesto, el complejo de Edipo, pero ese es el último de los tres. A Lacan le interesa destacar que antes de ese complejo mayor hay otros que organizan, que estructuran lo que en ese momento él concibe como la personalidad. Vean bien que es un Lacan que no hace cortocircuito con el Lacan que conocemos generalmente, ¿no? Es el Lacan que no habla de personalidad, es el Lacan que no está metido en cuestiones de evolución psicológica, ¿no? De psicogénesis. Pero en los años 30 Lacan era así. Él estaba convencidísimo de la psicogénesis. Basta abrir su tesis y en algún momento ustedes van a encontrar un cuadro resumido de las etapas del desarrollo psicosexual, ¿no? Eso que se enseña en las licenciaturas de psicología como parte fundamental del psicoanálisis y del desarrollo psicológico, el aporte de la teoría psicoanalítica. Bueno, Lacan empieza por ahí también. Y entonces dice, aparte del complejo de Edipo, hay otros dos antes. El más antiguo es el complejo de Destete. Homenaje a Melanie Klein. Complejo de Destete. Y enseguida hay el complejo de intrusión. Esa es una creación de Lacan. Y es una creación muy importante porque es ahí en donde él va a alojar el estadio del espejo. Entonces vean, como Lacan es pretencioso. En ese primer momento, él se coloca su propia aportación entre una aportación mayor de Melanie Klein y una aportación mayor de Freud, ¿no? Eso ya dice grande acerca de lo que, de lo que Lacan consideraba que era su propio aporte, ¿no? Esos tres entonces son los complejos familiares, pero al lado de ellos coexiste toda otra serie de complejos, es decir, de representaciones y afectos, que expresa o que domina algún aspecto de la vida psíquica del individuo. Los fantasmas, por ejemplo, y hablo bien en plural, son los fantasmas, porque no hay que confundir estos complejos de representaciones que Lacan llama fantasmas con lo que años después Lacan va a articular acerca de el fantasma fundamental, que es una articulación significante, que pone en relación el sujeto con el objeto A. No, aquí no se trata de eso.
Se trata de, en el registro imaginario, de conjuntos de representaciones y afectos que controlan una parte de la personalidad y entonces de la actividad psíquica de un individuo, incluso de su conducta. Digámoslo de una vez, en este texto, Lacan va a decir que en uno de los dos casos clínicos que él presenta, hay un complejo que está actuando. Hay un complejo que organiza fantasmas muy antiguos, muy arcaicos, que dominan la vida pulsional de su paciente. Y descriptivamente, él le va a llamar el complejo de Saturno. Yo no creo que volvamos a encontrar ese nombre en ningún otro artículo o escrito o seminario o lapsus de Lacan, ¿no? El complejo de Saturno. Saturno en la mitología griega, si ustedes recuerdan, había hecho un pacto con su hermano. Ya no recuerdo ni por qué, ¿no? Pero habían hecho el pacto de que si en algún momento Saturno se casaba, no iba a tener hijos. Y bueno, Saturno se casó y empezó a tener hijos. Y entonces, para cumplir el pacto con su hermano, se los comía. Si ustedes ven la portada del seminario, ¿cuál es el seminario 4? Ya no recuerdo, y no recuerdo si es en español o en francés. Debe ser en francés, porque en español son todos, no tienen fotografía. Busquen el seminario 4 en francés, y la portada es un cuadro de Goya que representa efectivamente a Saturno devorando a su hijo. Entonces es algo que está presente al menos en ese nivel descriptivo, ¿no? Si bien el complejo de Saturno como tal, no vamos a volver a encontrarlo. Entonces él va a decir que una de sus pacientes tiene eso, hay un complejo de Saturno, es decir, hay una serie de fantasmas, de fantasías de devoración que están ahí presentes, actuando. No me voy a adelantar mucho todavía, porque la siguiente clave de lectura es muy importante. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la idea principal que Lacan desea transmitir en este texto? Es una idea muy clínica, ¿no? Y es ahí donde digo que hay una lección fuerte que a lo mejor nosotros ya conocemos y que la repetimos, como el loro a veces. Esta idea de que todo es caso por caso. Bueno, la idea de Lacan en ese momento que presenta dos casos de impulsión es que un caso de impulsión no es igual a otro caso de impulsión. Una misma categoría semiológica, es decir, un mismo síntoma que la psicopatología ha codificado bajo una rúbrica precisa, como es impulsión, y que se maneja como un lenguaje abreviado y obvio para todo mundo. Pienso en el DSM, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que nos codifica los síntomas y que todo el mundo habla y podemos entendernos, etcétera, porque en el psicoanálisis hay tantas versiones que ni nos entendemos, ¿no? A veces ni entre los lacanianos nos entendemos, mucho menos con otros tipos de psicoanálisis. Entonces, bueno, impulsión era una categoría bien aceptada en la clínica clásica, bien sólida, que rápidamente tú decías, tengo un caso de impulsiones. Y todo el mundo daba por obvio entender de lo que se trataba. Entonces acá lo que viene a decir es que esta categoría puede en cada caso clínico esconder una estructura primordial del funcionamiento psíquico que es diferente y que va a estar dada por el complejo que está actuando.
no los quiero perder. Voy a intentar traducirlo de otro modo. No es exactamente lo mismo, pero un mismo síntoma puede tener un sentido diferente en cada caso por diferentes motivos, o por la estructura clínica particular de ese sujeto, o por la función que cumple en su singularidad, que no es la misma para uno y para otro. Saul Goodman, en Better Call Saul, adora mentir, tiene una impulsión para mentir. La función que eso cumple en su psiquismo seguramente no es la misma de alguien que podría presentar aparentemente la misma impulsión. Es una idea, si quieren ustedes, como muy básica, ¿no? O sea, no creamos que todos los que presentan el mismo síntoma son iguales y que entonces el diagnóstico es el mismo y que entonces el tratamiento es el mismo. Lacan desde bien temprano, y eso que él era psiquiatra, ¿no? O sea, desde bien temprano empieza a dejarse guiar por el psicoanálisis y empieza a corroborar que solamente el avance de la cura, dice él, solamente la dirección terapéutica del caso hará salir a la luz todas las sutilezas que conforman la estructura profunda del sujeto. ¿De qué se tratan estos dos casos? En el resumen, Lacan no da muchos detalles, ¿no? Pensemos que es un resumen para una revista y que entonces, incluso nosotros, 80 años después, podemos encontrar esa revista, ¿no? Tal vez por una cuestión de confidencialidad o por una cuestión de que el secretario le dijo, hiciste una exposición muy larga, entonces córtale para el resumen, no pongas todo. Vayan ustedes a saber por qué. Lacan no nos da muchos detalles acerca de los casos, de cuáles eran estas impulsiones, ni siquiera las nombra, ¿no? Lo que a Lacan le interesa es cómo los síntomas se resolvieron en cada uno de estos casos. Ni siquiera nos dice si eran hombres o mujeres, ¿no? Paciente de 17 años, masculina, no. Lacan empieza hablando de que en el primer caso, la resolución de los síntomas fue como mucho más directa que en el segundo. En el segundo tuvo que dar un rodeo. Entonces, sabemos por la discusión posterior que el segundo caso se trataba de una mujer, ¿no? Porque dicen la enferma, los que hacen la discusión del caso, dicen la enferma del segundo caso, ¿no? Pero no hay referencia al género del paciente o la paciente del caso 1. De cualquier manera, el caso 1 es un caso en donde hay impulsiones y esas impulsiones van a desaparecer, van a resolverse en tantos síntomas al momento en que Lacan interviene para que el paciente recuerde ciertos episodios edípicos de su infancia. Eso va a sorprender a Lacan. Dice él que él interviene en el momento justo en que la transferencia estaba por condensarse. Es una expresión que resulta bien enigmática. La condensación de la transferencia. ¿Cómo, ¿Qué carajos quiere decir eso? cómo se condensaría eso, no? Sí. ¿Cómo se condensa la transferencia? Exacto. Yo tengo una hipótesis y me parece porque Lacan publica otros artículos en el 36, si mal no recuerdo, el de la agresividad en psicoanálisis.
creo que es ese. Ya no estoy seguro, ¿no? No, en 1936 hay un artículo que él publica en donde habla de la transferencia negativa. Y lo que ahí dice es que hay un momento del análisis en donde se opera una transferencia imaginaria, la llama él. Es decir, que el paciente identifica al analista con una de las imagos importantes de su historia, con el padre, la madre, los hermanos, una idea bastante freudiana finalmente de la transferencia. A mí me parece, puedo estar bastante equivocado, pero me parece que la expresión condensación de la transferencia estaría posiblemente referida a ese momento, ¿no? Ese momento en donde se opera la transferencia imaginaria. Y Lacan dice que es el momento justo para operar, porque hay una transferencia, cuando se hace eso, generalmente es una transferencia negativa y que tenemos que desarmarla si queremos que el proceso pueda avanzar. ¿Y cómo la desarma Lacan? Con una interpretación. En su artículo del 36, habla de una paciente histérica que tenía síntomas de astasia y abasia, es decir, que no podía sostenerse en pie y que no podía caminar, ¿no? Y el contexto que nos da es que, bueno, había visto a esa paciente durante varias sesiones, le había contado un poco acerca de su infancia y cómo su padre estuvo muy ausente y que en algún momento, por los decires de la paciente, Lacan se da cuenta que a él lo está ubicando en posición de padre, de su padre, y que la paciente empieza a tener cierto odio, cierta aversión hacia él, hacia Lacan, en su decir, la forma en que dice las cosas. Y entonces lo que Lacan hace es interpretarle. Y le dice, a usted le faltó apoyo de su padre, el padre ausente, ¿no? Y además ella que no podía sostenerse para caminar y de pie, y el síntoma se le quitó. Pero porque esa interpretación vino en el momento justo en donde estaba operándose la instalación de la transferencia negativa. Si me permiten hacer la comparación, tal vez eso sea este momento de la condensación. Al menos en el estilo clínico de Lacan de esa época, me parecería congruente pensarlo así. Entonces, Lacan, en ese momento en donde se empieza a presentar una identificación imaginaria en la transferencia con uno de los personajes de la historia infantil del sujeto, a veces interpreta o a veces ayuda a elucidar ciertos episodios. En este caso, dice de su paciente, episodios edípicos. Y lo que le sorprende es que únicamente casi recordándolos nada más, los síntomas de impulsión desaparecieron. Sencillito ese caso, ¿no? Nos da a entender también que se trataba de una neurosis obsesiva. Eso nos lo da a entender en su artículo, en su exposición, en su resumen. El segundo caso, perdón, aquí va un lapsus. El segundo caso es un poco más complejo, porque dice, la resolución de los síntomas no fue únicamente de rememorar escenas edípicas, tuvimos que ir un poco más atrás. Hubo que exhumar fantasmas extraordinariamente arcaicos. Hubo que desenterrar esos fantasmas, ¿no? No solamente en el recuerdo, sino también en el sueño. Vemos un Lacan entonces, analizante y practicante de psicoanálisis, que acuerda cierta importancia a los sueños, al menos en este periodo de su práctica. Eh, Después, bueno, está por verse eso. Y que nos dice, en los sueños esos fantasmas se nos revelan. Y son fantasmas que tienen que ver con desmembramiento corporal, con un cuerpo que está fragmentado, que a veces los pacientes o esta paciente en particular soñaba que había un cadáver que estaba escondido en algún lado, ¿no?
un cuerpo un poco descompuesto, vamos a decirlo de ese modo, o a veces soñaba con vampiros, un vampiro que tenía un rostro de viejo, o una ogresa, ¿no? O sea, Fiona, que comía niños, que los despedazaba para comerlos. Y, y entonces Lacan lo que intenta hacer es, pues lo que hizo Freud, ¿no? Por ejemplo, con el hombre de los lobos, intentar ver cuáles son las vivencias primitivas que pudieron hacer, que se formaron, cuál era la escena que vio para que esos fantasmas estuvieran ahí presentes. Y Lacan dice, no encontré nada. ¿No? Entonces, lo que concluyó Lacan es que todos esos fantasmas tienen que ver con un estadio del cuerpo anterior a la unificación del yo y a la unificación del cuerpo en el estadio del espejo, un estadio del cuerpo fragmentado o del cuerpo despedazado. Una postura muy kleiniana, ¿no? Sí, Klein. Muy kleiniana, que Lacan ya había explicado en los complejos familiares ese mismo año dentro del complejo de Destete. Había dicho, hay muchos fantasmas de agresividad, de desmembramiento del cuerpo que se conectan con el complejo de Destete. Y ahí literalmente hace mención de lo mismo de lo que está hablando en este caso clínico. Desde ya, a lo mejor podemos decir algo muy, muy sencillo. Lacan alimenta su teoría, al menos en parte, con los hallazgos que él tiene en la clínica. Es esta paciente que le revela la existencia de esos fantasmas, que otros analistas también habían corroborado, y eso se ve en la discusión posterior de la intervención de Lacan, y y que van verificando esto. Y entonces Lacan toma eso y le da una forma teórica que es menos kleiniana. Porque bueno, la gran crítica que va a hacer a Melanie Klein, aunque dice era una tripera genial, lo dice en el seminario 1, me parece, era una tripera genial y siempre la tuvo en mucho respeto, pues tiene que ver con la forma de la teoría, ¿no? Que es muy, muy en lo imaginario. Entonces, Lacan va a nombrar esto de otro modo. Va a decir, voy a hablar de un término que tiene únicamente valor descriptivo, valor fenomenológico. No es un término teórico, no hagan de eso una etapa del desarrollo. Yo voy a llamarle complejo de Saturno. Y lo que ese complejo de Saturno nos revela entonces, en el caso número 2, es que las impulsiones no dependieron de factores edípicos, tuvieron que ver con cosas mucho más arcaicas, mucho más profundas de la infancia, y que tienen que ver con la base pulsional de la neurosis. Así lo llama, la base pulsional. Algo que me llamó la atención en este texto es que se emplea tanto por Lacan como por los analistas de la época eh, indistintamente pulsión e instinto. Si ustedes leen la tesis de Lacan, su tesis en psiquiatría, ahí no habla de pulsiones, habla de instintos, que era la traducción habitual que se daba en ese momento al Trieb de Freud. Eh, es en el medio posterior en donde va a haber esta equivalencia entre instinto y pulsión, y finalmente es Lacan quien va a hacer la gran diferencia, ¿no? Quien va a darle posteriormente un estatuto diverso a estas dos nociones. Regresemos un poquito entonces. Lacan llega a decir que en el caso número 2, la neurosis obsesiva de esta paciente tiene una génesis preedípica. Es una idea que ya estaba germinando Lacan desde hacía tiempo. Hay varios lugares, varias intervenciones que hace en donde él dice, bueno, hasta ahora el Edipo ha sido el monte Sinaí de los psicoanalistas, ¿no? La gran revelación.
pero no sería tiempo de pensar en cosas un poco más arcaicas que pudieran ser también explicativas del psiquismo. Y él piensa al complejo de la madre. Son diferentes versiones que da de lo mismo. Él está tanteando. Hay algo en la psicogénesis que él cree en ese momento en eso, ¿no? En la psicogénesis. Pero hay algo en la psicogénesis, tal como ha sido dicha hasta entonces, que no le convence, que está en disonancia con la clínica. ¿Cómo es posible que si decimos que la neurosis tiene que ver con una fijación dentro de las etapas del desarrollo psicosexual, el complejo de Edipo, etcétera, cómo es posible entonces que la génesis de una neurosis obsesiva no se encuentre ahí, sino en un estadio muy anterior? Algo no checa en la teoría, algo no corresponde. Y entonces Lacan trata de hacer ciertos ajustes con base en la clínica. Sabemos en qué va a acabar esta historia. Él va a desechar completamente la idea de psicogénesis. Y así en el seminario 3, la primera lección acerca de la psicosis, va a decir, el gran secreto del psicoanálisis es que no hay psicogénesis. Y sin embargo, él había trabajado eso como explicación del psiquismo durante 20 años. Bueno, eh, son algunas claves de lectura de este texto y me pregunto ahora, y esta es la última parte, ¿en qué este texto puede orientarnos a 84 años de distancia? Ya he dado como algunas pinceladas, ¿no? Uh, este, eh, a nivel de los síntomas no hay que dejarse engañar. Esta idea de que la prueba de fuego del diagnóstico tiene que ver con la dirección que un tratamiento lleva, con la dirección de la cura y lo que esto nos revela. Hay una frase magnífica, si la encuentro aquí. Dice, es el cuarto párrafo de su resumen, dice, el análisis, oponiendo hasta el extremo los dos casos elegidos de formas aparentemente muy cercanas, manifiesta toda su potencia de diagnóstico. O sea, el análisis se manifiesta una potencia diagnóstica como técnica de intervención. Es decir, únicamente desplegándose en la intervención, en la dirección de una cura, el psicoanálisis puede adquirir una potencia diagnóstica. No nos extraña entonces que repitamos hasta el cansancio que el diagnóstico en psicoanálisis es bajo transferencia. Cuando ciertas escuelas psicoanalíticas, ciertos psicoanalistas lo admiten, ¿no? Porque sabemos que hay lacanianos que no admiten la idea de un diagnóstico. Cuando lo podemos admitir, yo soy uno de ellos que lo puede admitir, quiere decir que el diagnóstico que podemos hacer al inicio, que tiene que ver con un diagnóstico de estructura a través de la información que recibimos de la psicopatología, ¿no? Tenemos toda una teoría de las estructuras clínicas, por ejemplo. Mis dos primeros libros fueron dedicados a eso. Sin embargo, eso es solo una hipótesis. Cuando establecemos un diagnóstico, es una hipótesis para poder dirigir la cura. No la única posible para dirigir la cura, eso quiero decirlo también, ¿no? Pero es una hipótesis posible para dirigir la cura. Y eso no es la última palabra acerca de un caso dado. Así es. La última palabra la tiene el caso en sí mismo. Lo que nos puede enseñar. Es el caso el que nos enseña. No es nuestro saber el que va a poder entender el caso como un ejemplo de un concepto predeterminado que nosotros ya tenemos en nuestra cabecita loca de psicoanalistas, ¿no? Sí. A ver, ahí se escucha la ética tal cual, ¿no, Miguel? A ver, ahí está como esto que me parece que circula también en la enseñanza de Lacan, que se ha dicho un montón, pero ahí me parece que está una posición, ¿no? Hay una ética ahí.
¿no? Hay una manera de posicionarse con el saber, ¿no? Esto puede sonar bastante diferente o diverso, ¿no? Para muchos colegas, ¿no? Que es, el caso viene a enseñar algo, la última palabra es del caso. Por ahí el analista está dispuesto a caer totalmente, ¿no? Ahí está la caída total de eso. Que sería una maniobra ya, digamos, ética y política, digamos. A Sí, ver, ahorita que te escuchaba, me gustaría que también ahí como que desplegaras esto, porque también me parece que es un punto interesante y, bueno, crucial, que es el tema del diagnóstico y la transferencia. Sí, donde ahí se puntea el caso con el analista o con algo que pasa ahí y que gravita ahí, ¿no? Claro, siempre abierto como a que suceda un acto, ¿no? Un acto analítico, llamarle así, ¿no? Eh, pero que es ese lugar donde se puede decir algo de la hipótesis diagnóstica y donde puede haber, y donde el analista está como posición frente a una dirección, ¿no? No tanto como esta génesis donde, bueno, vamos a exhumar algo, una cosa que por fin se escarba y listo, ¿no? Sino como una potencia creadora, ¿no? Una potencia que ujú, se puede hacer, que se hace y que el analista está ahí transferencialmente, ¿no? sí. Sí, sí, por supuesto, es totalmente una cuestión de ética y es una cuestión de, tú lo dices bien, de política. ¿Cuál es la política que nosotros seguimos como analistas en la dirección de un caso? En acoger transferencialmente un caso dado. Eh, Diagnóstico bajo transferencia, para mí quiere decir, al menos en este momento de cómo pienso esa idea, ¿no? Quiere decir que en un momento determinado, en el punto determinado en donde recibimos a una persona, hablo de persona, ¿no? A ese nivel. Nosotros recibimos una persona, no recibimos a un Sí, sujeto. El sí. sujeto es una construcción que se hará después, Sí, genial, sí, sí. ¿sí? Recibimos a una Llega después persona eso. Ajá. eh, y que empezamos a escucharla y que nos dirigimos a ella desde nuestra propia persona, nuestro cuerpo, es decir, desde lo imaginario, con significantes que son propios a cada uno, que a veces no son palabras, ¿no? Hay gestos que tienen un valor significante. Acabas de arquear la ceja, por ejemplo, ¿no? Si iniciamos, recibimos una persona y estamos en silencio, nadie dice nada, y es la primera vez, y yo simplemente arqueo la ceja, eso puede ser un significante para la otra persona, Sí, siempre y sí. cuando entre en una estructura significante, que eso represente algo para alguien. Y entonces, a partir de los significantes que lancemos o que nos lancen, o a partir de los significantes por los cuales una persona llega hasta nuestra consulta, se van desplegando cosas diferentes. A veces se nos enseña, por ejemplo, que hay que ponerle atención a lo que se repite en lo que dice la persona que está en entrevista, ¿no? Y es así como elegimos ciertos significantes y hasta se los decimos otra vez, ¿no? Así como en un eco, para que despliegue un poco más. Bueno, eso es una manera, pero nosotros podríamos elegir cualquier significante para empezar por ahí. Y eso es lo maravilloso de la teoría y de la técnica de Lacan. A partir de cualquier significante, nosotros podemos llegar hasta la estructura y hasta la producción la configuración de un sujeto del inconsciente. Y eso va a ser diferente eh, eh, con cada analista. Un mismo paciente visto por dos analistas, incluso en la misma época, puede tener una impresión de diagnóstico diversa. Eh, en la medida en que eso se va desplegando, en la medida en que hay más allá de esta cuestión de la transferencia imaginaria, que nos ubique como la figura del padre o de la madre o del hermano o qué sé yo, que en algún momento, si eso
Si eso se vuelve problemático, se interpreta y para poder avanzar. Más allá de eso es el despliegue de la transferencia en lo simbólico, como suposición de que hay un saber en algún lado que se escapa, aunque no lo localice forzosamente en el analista, lo que va a permitir que la estructura se despliegue. Y esa estructura lo que viene a hacer es como a encuadrar, como a darnos la envoltura que acoge un síntoma singular. No sé si alcanzo a transmitir algo de esta idea, pero la cuestión es una ética, es el no precipitarse con el propio saber, porque bueno, ya hicimos estudios de licenciatura, a veces de maestría, algunas veces hasta de doctorado, hemos escrito, participamos en congresos, y entonces, bueno, ¿qué? ¿De eso qué es lo que nos sirve cuando estamos frente a un paciente? Sí, a veces eso sirve, eso nos orienta sobre ciertas cuestiones. Pero la ética de Lacan es muy clara. El analista es doble, eso lo dice en los años 70, ¿no? Está por un lado el analista que produce efectos en el curso de un análisis, y por otro lado, en otro momento, el analista que esos efectos producidos los teoriza y que de ahí puede extraer conclusiones. Me es difícil imaginarme a Lacan, incluso en 1938, teniendo en la cabeza, bueno, me está hablando de esto, pues voy a preguntarle acerca de lo preedípico para ver si hay el complejo de Saturno que ya descubrí en los otros casos. Es difícil, no sé, ¿eh? Puede que esté equivocado, puede que así procedía en un primer momento, pero toda la cuestión que no me parece que hubiera llegado tan lejos si hubiera hecho eso, porque no se habría dejado enseñar por cada caso. Lacan al principio hablaba mucho de los pacientes que él recibía. Sí, sí, les recomiendo un librito que se llama La casuística de Lacan, es Elena Levy-Yeyati, que hace la compilación, todo un trabajo que hacen durante un año en experiencia de cártel y todo esto, me parece. Y entonces ahí nos presenta los casos que Lacan despliega. Y una de las primeras conclusiones es que los primeros escritos de Lacan están llenos de casos, de viñetas clínicas, como las dos que hemos evocado el día de hoy. Y nos dice por qué en algún momento Lacan dejó de hablar de sus pacientes. Resulta que empieza sobre un paciente en particular que era homosexual. Lacan refiere en algún momento un dicho de la madre de este paciente. Y había gente en el auditorio que ubicó enseguida, es tal señora, nosotros la conocemos de otros. Era todo un decir de la madre. Sí, sí. Entonces, bueno, eso evidentemente atentaba contra la confidencialidad, eso era peligroso. Le pasa eso a Lacan, le pasa en algún momento que por el más grande azar del destino, tiene en análisis a Didier Anzieu, el hijo de la paciente sobre la cual había escrito su tesis de psiquiatría. Y, y bueno, son situaciones un poco límites con relación a eso. Lacan decide de hablar de sus pacientes, ¿no? Si lo hace muy, muy poco y solamente extrae un rasgo. No nos da todo un caso, una ponencia presentada bien en todos sus detalles, como al principio hacía. Prefiere más bien tomar casos de la literatura psicoanalítica, tanto de Freud como de analistas contemporáneos a él. Eh, la idea es esta: o uno se deja enseñar por el caso, o uno simplemente se monta en el pedestal del saber psicopatológico o del saber psicoanalítico ya adquirido. Son dos posturas bien diferentes. Y si yo titulé esta intervención de hoy
Lacan 1938, una lección de clínica, me parece que va por ahí, ¿no? En el sentido de que la clínica psicoanalítica ya desde entonces se vislumbra como una ética, como algo muy diferente de la psiquiatría, de lo que Lacan conocía, ¿no? Incluso si lo habla con los términos de un psicoanálisis del yo, Sí, sí, de un sí. psicoanálisis postfreudiano, Totalmente. que era lo que él tenía a su disposición. Perdón, Zaira, te interrumpí. Sí, no, ahorita que los escuchaba me hacían pensar como esto que comentas, o te dejas enseñar por el caso, o, o pones ahí un saber forzoso, ¿no? De la psicopatología o de la psicogénesis. Pero yo pensaba que, bueno, pensaba en la técnica, bueno, porque a veces esto podría pensarse o podría prestarse a decir, bueno, que el caso te enseñe, ¿no? Que el paciente, por lo que el paciente diga. Sí, pero ¿qué tanto lo que el paciente diga? Obviamente no va a estar influido como por este saber del analista, más bien va a estar leído por ese saber del analista, ¿no? Que es donde entra lo que tú has nombrado aquí varias veces, que es dirigir eso, dirigir una cura. O sea, ahí entra como la dirección de una cura a partir de una técnica, ¿no? Entonces, de repente pienso como que, mm, como para no caer en esta idea de que lo que diga el caso, o casi casi es caso por caso, que claro, cada caso tiene su particularidad, pero también está dirigido por toda una técnica, ¿no? Que no está escrita en piedra, está en constante movimiento, ¿sí? El psicoanálisis es un constante pensamiento en movimiento, ¿no? Un paradigma en movimiento. Entonces, de repente podemos caer como en esa idea de, ok, caso por caso y solo lo que ahí surja. Sí, está bien, pero ¿hasta qué punto podemos caer en el extremo de dejar una técnica o un método? No está escrito en piedra, ¿sí? No es absoluto, pero me parece que, como bien lo mencionas, ¿no? Se escuchan los casos, se comprueban o se refutan hipótesis freudianas, kleinianas, lacanianas, ¿sí? Y se va modificando una técnica, pero digamos, me parece que es como inevitable, no lo sé, dejar como un lado como la técnica o el método o ese saber que nos dan, bueno, los miles de cursos que podamos tomar, ¿no? ¿Cómo podríamos, Miguel, digamos, aunque son cuestiones diferentes, como entrelazarlos? Porque de repente escucho estas cuestiones como muy extremistas de caso por caso y solo lo que ahí surja. Y lo que tú sientas, lo que el analista sienta, incluso, y yo pues sí, pero incluso hasta el sentir del Uy, analista puede, Como sí, de o qué sea, manera se enmarca eso, ¿no? De qué manera sí, se enmarca y no aparece sí, como puras fluctuaciones, ¿no? exacto, me, o sea, me, me- sí, sí. Me gustaría decir que incluso de un punto de vista epistemológico, me parece imposible que nosotros seamos receptores como tablas en blanco de una experiencia analítica con un paciente, ¿no? Eso, eso es un absurdo epistemológico. Eh, y en segundo término, yo he aprendido mucho de mis pacientes, pero también de mis alumnos. En alguna ocasión daba un curso acerca se llamaba Teoría y Técnica de la Entrevista, ¿no? Y entonces planteábamos justamente este problema, este dilema entre la teoría y la escucha limpia, pura, sin ninguna intervención del Escéptica. saber, aseptizada y todo. Y al final de la discusión, que se puso muy buena, uno de mis alumnos decía, eh, entonces podemos decir que, que, que la teoría es el marcatextos de la entrevista. marca Me texto. parece una formulación genial en esta idea que dice Zaira acerca de que lo que hacemos con la teoría es leer lo que se produce en una experiencia de análisis.
bueno, esa teoría nos sirve para subrayar ciertas cosas y para a partir de esas cosas que subrayamos, poder hacer algo más, establecer relaciones, establecer conclusiones, Repeticiones. repeticiones y otro tipo de intervenciones, ¿no? Eh, Ciertamente, esperar que nosotros tengamos una iluminación directa, porque pues ya nos analizamos, ¿no? Entonces nuestro inconsciente es muy puro y no va a entrar, interferir para nada en lo que pasa en sesión. Me parece estar más cerca de la estructura que podría tener una, eh, una iluminación un poco psicótica, con una certeza delirante, ¿no? Sí. Que llega así, de repente, que no es fruto de ninguna deducción, Ajá. que simplemente aparece y se impone. Me parecería más cercana a eso de lo que en realidad es. No sé, es imposible quitarnos la teoría, ¿no? Y Ujú. aseptizarnos, pero lo importante es que las teorías, como decía Charcot, ¿no? Como repite, fue, las teorías son buenas, pero eso no impide que las cosas sean como son. Que nosotros podamos tener, no sé si llamarlo la humildad, ¿no? Es una palabra un poco particular, no sé cómo llamarle, pero que nos podamos tener esa postura ética en donde estamos listos, aún con toda la teoría que tenemos, con la que leemos el caso, a que si con la técnica con la que estamos recogiendo la palabra del analizante o del paciente, eso no cuadra con nuestra teoría, lo que pongamos en tela de juicio sea nuestra teoría Ujú. y no la palabra del paciente. Así es. Me Sí, es parece que hay decir, niveles, ¿no? sí, es Sí. como tener que prestarse ahí también. O sea, prestar algo en nosotros, incluyendo la escucha y todas sus producciones éticas de esa escucha, ¿no? Y no, eh, como tú dices, ¿no? Como estar jalando algunas cosas, como, porque ahí la clínica como recogiendo para, no sé, reproducir una carga teórica, sería un desencuentro total, ¿no? Ujú. Me parece que es una gran lección y enseñanza, ¿no? Que es más bien dejarse sorprender por lo que entra ahí, ¿no? Por lo que... Y esa posición ya de dejarse sorprender es una posición que al menos en psicoanálisis debería estar circular y producirse, porque el que está ahí, el analista, está con la escucha y está con un montón de cosas más, ¿no? Por ahí lo que se ve es que él escucha, pero eh, ahí es donde uno puede decir, bueno, pero ¿qué es lo que usted escucha de eso que escucha, no? O sea, eh, ella parece otra cosa, como dices tú, Miguel. Sí, sí, efectivamente. Y que también el analista o el clínico pueda tener espacios en donde eso pueda objetivarse, eso que pertenece a una experiencia en algún momento en donde él hace parte, ese analista que tiene efectos, desde dónde lee después los efectos que produjo y cómo los explica, desde espacios de teorización, desde espacios de supervisión, desde espacios de otra naturaleza. Sí. Y me gustaría en este momento, yo supongo que por el tiempo estamos ya casi hacia el final, me gustaría únicamente leer el tercer párrafo del resumen de Lacan, que me parece muy en consonancia con lo que estamos hablando. Dice, la presentación de los dos casos relatados está hecha tomándose un gran cuidado al describir las etapas de la evolución psicológica de los sujetos en el curso del tratamiento, en un vocabulario lo más cercano posible al fenómeno y que no se limita a la afirmación de mecanismos supuestamente reconocidos en la patogenia. Traduzco un poquito, es decir, Lacan hace la presentación de este caso, de los dos casos, eh, en un lenguaje muy fenomenológico, muy de descripción. Es en eso que es un gran clínico, ¿no?
Un tal procedimiento subraya la extensión que encuentra en estos momentos artificiales el campo de la clínica. Me llamó la atención artificiales. En el contexto en que Lacan está haciendo esto, la psiquiatría en Francia, que era la clínica en ese entonces, no había la psicología como una clínica en tanto tal, la única clínica era psiquiátrica. La psiquiatría atravesaba momentos artificiales, estaba estancada. Lacan lo dice en varias ocasiones. Es por eso que él decide tomar nociones que a su juicio le permitirán salir de ese estancamiento de la psiquiatría, como la noción de estructura, lo dice en algún momento, pero también dice ahí, en estos momentos artificiales, esto, estar lo más cercanos posibles al fenómeno en un primer tiempo, nos va a llevar a un complemento, dice. Un procedimiento tal subraya la extensión que encuentra en estos momentos artificiales el campo de la clínica y el complemento que aportan a la gama de los estados mórbidos, satisfacción que supera el interés clasificatorio para revelar la estructura. Es decir, si nosotros no nos dejamos fijar, estancar por ese saber clínico obtenido ya, psicopatológico, en los manuales, en los cursos, bien digerido y demás, sino que nos mantenemos cercanos al fenómeno en la clínica, es ahí donde se pueden aportar cosas nuevas. Y me parece que, como ya ha sido subrayado varias veces, que esa es la actualidad, ¿no?, de este texto de 1938. Aún con las limitaciones de ser un Lacan que utiliza un lenguaje a veces psiquiátrico y a veces posfreudiano. Y que no está escrito en piedra, ¿no? Como para que no se vuelva a usar, para que no se vuelva a repensar. Y justo por ahí va mi pregunta, una última pregunta que quisiera hacerte. Es un tanto un poco más como hacia, hacia tu interés por investigar, no sé. Este, ¿Por qué interesarse, Miguel? ¿Por qué Miguel se interesa como en estos inicios o primeros desarrollos de Lacan? ¿Sí? ¿Y qué implicaciones tiene ese interés en los primeros desarrollos de Lacan? ¿Qué implicaciones clínicas tiene y qué implicaciones en la formación de analistas? O formación me refiero en un sentido de que uno investigue por su cuenta o se vaya a lugares institucionales. Mm. Me llama la atención porque se escucha bastante cómo tratar como que Lacan el que funciona es el del nudo borromeo, lo último que dijo, y tú no, tú te vas a una etapa muy temprana, ¿no? De todas estas teorizaciones, ¿no? La del nudo borromeo y bueno, otras, incluso hasta la teorización del significante, ¿no? Y a veces he escuchado como comentarios, ¿no? De casi el primer Lacan no funciona, ¿no? A veces, cuando tú ahorita nos acabas de mostrar, pues que funciona actualmente, incluso hasta para seguir pensando eso, ¿sí? Entonces, y tienes otro libro, ¿no? Me parece que los últimos que has publicado, Lacan, autor de tesis, ¿no? Y es justo Sí. en estos primeros desarrollos de Lacan, ¿no? Con tu libro que muestras ahí, con estos escritos que te vas encontrando que no han sido muy mostrados. Entonces, te preguntaba, hacia eso, ¿por qué, Miguel? ¿Por qué interesarte como en estos inicios? Y de ahí hasta postular una clínica. ¿Cómo intervenir desde ahí? Yo creo que viene desde mi trayectoria personal en cómo yo me acerqué a Lacan. Yo no tengo ningún empacho en decirles que yo me formé como psicólogo en México a nivel de licenciatura y maestría, psicólogo clínico. Eh, de eso hace ya 15 años, ¿no? Y yo era, ¿cómo podríamos decirlo? Un psicólogo del yo, es decir, con una orientación psicoanalítica,
pero post-freudiana. Lacan me daba tirria, Bien. ¿no? O sea, así de que yo me ponían a leer en la facultad textos de Lacan y me daba comezón por todos lados, ¿no? O sea, no le entendía nada, no le entendía nada y además no veía en qué era pertinente para la clínica. Fue a raíz de varios acontecimientos, bueno, sobre todo voy a llamarlo así, un fracaso terapéutico que tuve en clínica, un caso que me desestabilizó, que me sorprendió por su evolución en un momento determinado, que yo empecé a cuestionar mis propios referentes en un momento en donde yo estaba en análisis con un lacaniano, ¿no? Como para ver qué sentía eso. Yo era curioso, ¿no? ¿Qué es eso? El psicoanálisis lacaniano. Lacan es... Y cuando yo supervisé, sí, yo no hablaba lacanés todavía, y cuando supervisé ese caso con dos supervisores diferentes que eran un poco de esta orientación más postmodiana, psicología del yo, no encontré nada que que me permitiera entender por qué sucedió lo que sucedió. No encontré nada además que me permitiera avanzar. Entonces, lo que me fue permitiendo avanzar también en mi análisis tenía que ver con ciertas intervenciones de mi analista, ¿no? Y a partir de ahí me empezó el interés por fundamentar eso. Decidí venir a Europa, en Francia, a hacer un doctorado, y es en el doctorado en donde empecé a leer a Lacan en francés, con una gran sorpresa. En francés sí se le entiende. No todo, bueno, no todo, no tampoco hay que exagerar, pero cuando uno lee a Lacan en su lengua original, se entiende mejor que en una traducción. Se pierde mucho en las traducciones al español. Entonces yo el Lacan que conozco es el Lacan en francés, ¿no? Y en la universidad, a nivel del doctorado, tuve ocasión de conocer algunos profesores, Polo Ganassun, Marcos Zafiropoulos, que tenían esta Zafiropoulos. idea del primer Lacan, ¿no? El Sí, primerísimo Lacan. Zafiropoulos sobre todo, ¿no? Sí, Zafiropoulos que tiene un trabajo grandísimo sobre sí. Lacan previo. Eh, Y a partir de sus clases, empecé a leer estos escritos un poco antiguos, un poco primitivos de Lacan, y les encontré mucho sabor, porque en ellos descubrí no que las ideas de Lacan de los años 70 ya estaban ahí, ¿no? Eso sería muy loco de pensarlo así, pero la lógica que Lacan seguía, los problemas clínicos que interesaban a Lacan desde el inicio, esos no los soltó. Sí, es como si Lacan siempre fuera un epistemólogo clínico, ¿no? El psicoanálisis, me parece que algo que podríamos decir, digamos que eso podríamos decir que está consensuado, ¿no? En el psicoanálisis, que Lacan casi siempre lo podemos observar epistemológicamente como un clínico, vaya, siempre muy preocupado por la clínica. Por ahí, como dices tú, un desarrollo muy primitivo de 1938 parece una pregunta más o menos trabajada en el 50, en el 60, ¿no? Es decir, como que siempre está desarrollando, desplegando, ¿no? Algo que tú decías muy lindo, también ya no lo puntué, pero esta hipótesis, ¿no? Tú decías diagnóstico, transferencia, y parecía que en medio de eso había una hipótesis, decía. Y eso está genial porque sí, es como que esa hipótesis se trabaja, es como si se llevara las últimas consecuencias, por así decirlo, ¿no? Y ese gesto de Lacan es como que sigue, como... Ahora es muy lindo este recorrido que tú dices porque sí, cuando dijiste México y dijiste psicología y dijiste yo, a ver, yo me acuerdo de algo que pasa en México, porque hay que decirlo. La formación del psicoanálisis está ahí, en eso que tú dices. Yo está.
La enseñanza de Lacan, tú mejor que nadie lo sabes, tiene sus narices en México, en Latinoamérica, pero en México en particular pasa algo con el yo, con la formación de los colegas, de los jóvenes, donde el yo, híjole, tiene unas incidencias políticas bien grandes eso, ¿no? Uno podría imponer exactamente otra hipótesis, ¿no? De lectura, del psicoanálisis que se hace en Latinoamérica, en México, en algunos sectores. Aquí en México lo observamos muy bien, con Zaira lo hemos dialogado. Al norte del país hay una cosa que hay gente que se dice muy psicoanalista lacaniano, pero cuando dialogas un par de cosas dices, pues es como más bien un escabeche de todo, ¿no? Es un escabeche entre el yo, entre un post-freudianismo, entre un freudolacanismo muy abigarrado, también nada crítico, ¿no? Mm. Y también la postura de los lacanianos, que lo hemos dicho con Cera, también de decir lacaniano ya en México ya es feo, es medio peligroso, porque también hay una jerga lacanista purísima, ¿no? Ecolálica, ¿no? Sí, Entonces, célebres nada más de Lacan, y es como, y ahí meten todo y también es un sí. peligro terrible. A mí me parecería, para continuar en esta línea con una idea que se me ocurre, a mí me parecería que para Miguel, eh, estudiar a este Lacan, a este primer Lacan, antes del retorno a Freud, me parece un antídoto Sí, contra esa petrificación sí, en el lacanés, contra esos eslogans por los que se explica todo, ¿no? Y que, así, claro, porque bueno, ya sabemos, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. sí, de ahí ya no, ya. Y, El deseo y en del fin, otro ya, o sea, ya. sí, sí, sí. Sí, Perfecto. me parece un antídoto porque encontramos a un Lacan que habla diferente, ¿no? Que habla diferente para tantear una explicación a los mismos problemas que le aparecen en su clínica ya desde entonces. Así es. Y eso es lo que me parece valioso, Alan, Zaira, con respecto a tu pregunta. Yo no sé si esa pasión que me habita por este antídoto contra el lacanés sea algo compartido o no, al menos es lo que he tratado de impulsar en este proyecto que he nombrado Clinicando. Ujú. Por allí tú estás en nuestra lista de difusión, Zaira, en donde, bueno, voy proponiendo algunas articulaciones de la clínica bajo la perspectiva de Lacan para cuestiones que a veces son incluso hasta banales, ¿no? Que tienen que ver con pensar eh, eh, nuestra posición en la transferencia, nuestra posición frente al saber, mm, incluso cursos también que hemos diseñado en línea acerca de este primer Lacan, acerca de lo imaginario. En algún momento lo titulé Lacanés para principiantes. Ujú. Y bueno, vienen otras cosas. Y solamente para decirles también, aprovechando que tocó el tema, recordarles que vamos a dejarles un link para que, les podamos hacer llegar a su mail el texto, la traducción que hice, la retraducción de este texto de Lacan, junto con las notas del día de hoy. Únicamente será reservado para las personas que están inscritas a la lista de difusión. Entonces ese mail les va a enviar para que dejen su correo, se suscriban a esta lista y en automático les llegue el acceso también y podamos ir intercambiando, ir construyendo. Hay muchas cosas, no les puedo hablar todavía ahora de lo que viene, pero traigo muchas ideas sobre esto porque pues es, como les digo, una pasión que me habita. No solo ese primerísimo Lacan, en algún momento daremos el salto a otras cosas, pero digamos que ahora ando muy metido en esos rollos, ¿no? A lo mejor ya cuando eso se puntúe con este cuarto libro que ya va a la mitad, eh, pasaré a otra cosa y bueno, eso se verá también en la dirección que va a tomar este otro proyecto de Clinicando. Criticando, así es, ¿no? Pues muchas gracias, Miguel, gracias por acompañarnos, gracias por hablarnos también de tu proyecto actual de Clinicando, claro que sí.
la gente que vea bucle, entren, está muy bueno, está muy padre. Pueden encontrar parte de lo que Miguel habló aquí y más, ¿no? Más si se quedaron con alguna duda, algo, me parece que ahí en el material que Miguel comparte en Clinicando van a encontrar, se va a encontrar bastante. Y pues bueno, muchas gracias por transmitirnos esa pasión que te habita, que me parece que sabes transmitir muy, muy bien. Generas movimiento, generas ideas para pensar, para cuestionar. Entonces, creo que esa sensación me dio este bucle hoy, ¿sí? Deja movimiento, ¿sí? Y sabes transmitir esa pasión que te habita. Y pues bueno, pues muchas Gracias, gracias, Zaira. Miguel. Gracias por acompañarnos. Gracias, Alan. Gracias a los dos. Gracias por estar aquí en bucle. Hasta pronto. Bien, y al agradecerte también, por Sí, ahí creo que también es un investigador conocido, entonces, bueno, saber que te pueden buscar en Facebook, es donde ahí te vemos muy seguido con algunas cosas. También Miguel tiene ahí un canal de difusión, me parece, también lo puedes nombrar sin ningún problema. Y esto que decían, Miguel, o sea, esto último de los links está fabuloso para la gente que se queda como en medio de todo lo que está diciendo y quiere también acceder al texto. Si no lo han leído, bueno, ahí que puedan acceder. Y pues bueno, agradecerte, estimado Miguel, fue un encuentro muy lindo. Siempre se disfruta hablar con colegas que saben y que pueden llegar a transmitir cosas muy puntuales. No para decir que eso es, sino que más bien eso sirve para seguir pensando, ¿no? Me parece que es una postura que debe tener el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis como algo que sigue, que está vivo y que hay que vivificarlo todo el tiempo. sí, eso es. Pues gracias a ustedes por la invitación y por acogerme en este espacio que me parece muy lindo. Que siga adelante Bucle, ya son casi 2 años. Ya, casi. Larga Sí, vida a Bucle, entonces. gracias, Muchas Miguel. gracias. 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 Hasta pronto. Hasta pronto, chao.